Bueno, ¿cómo andan? Cristian, ¿cómo andabas? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Bien, bien, bien. Acá andamos Oh, haciendo un poco de cocina. está bien, está bien. Nosotros acá tomando unos matecitos con los compañeros también que me están haciendo el 2 acá. Bien de bien, bien de bien. ¿Todo Está tranqui? bueno, che, la verdad que está muy bueno que encaren estos formatos. La verdad, han acercado mucho a la gente con la militancia, los militantes con la gente. Y también los artistas, ¿no? Han logrado, por lo menos, mostrar un poco de todo lo que hacen, sin la posibilidad del mano a mano. ¿Cómo la llevan? Bien, bien, bien. Tranqui, también esto, tratar de un poco reinventarnos en esto de poder comunicarnos a través de las redes, más que nada, que, bueno, por el tema de la coyuntura que estamos actualmente, ¿no? Totalmente. Primero que nada, agradecerte por aceptar la invitación. Todos los compañeros y compañeras del Comité 33 Orientales, hermanas Meriú, te mandan un apretado abrazo y un agradecimiento, obviamente, por aceptarnos. Y bueno, y poder conversar un poco de todo el rol de la Intendencia en lo que va en este periodo, ¿no? Sí, yo a las órdenes, digo, la verdad me encanta. Hice un primer vivo ya hace como, no sé, 2 meses debe haber sido. Un poco achuchado ya a esta altura. Es como que es horrible decirlo, pero casi que me voy acostumbrando a este formato extraño de estar o sentado allá en el sillón o parado acá en la cocina. Ahora sí, algunos días que no hacía ninguno, porque había andado medio jodido de salud. Pero bueno, la verdad que contento, además que los jóvenes y las jóvenes siempre logremos encontrar formatos para seguir el diálogo permanentemente. Tengo que pedirle disculpas nada más porque sé que Fernanda me mandó un montón de preguntas, pero yo no le conté a ella, lo voy a decir ahora. A mí no me gusta mirar las preguntas antes. No lo hago ni en otras entrevistas, mucho menos para charlar con los compañeros. Así que si pretenden que yo las tenga acá, no las tengo. No, no. Espero No, que no, no esté mirando, vayan tirando y vamos viendo ahí charla. Bueno, está más ducho que yo igual. Prefiero la improvisación siempre porque me parece que es más auténtica. Si no es como que uno está pensando qué es lo que iba a decir, entonces no. Prefiero no hacerlo. Bueno, está más ducho que yo porque es mi primer vivo. Así que es mi primer vivo, los compañeros y compañeras me encomendaron esta tarea y bueno, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Vamos arriba. Nada, bueno, le mandamos las preguntas a Fernanda por un tema para que estés al tanto más o menos y poder comentarle a ella y que te traslade a ti más o menos cuál era la idea. Espero que la sepa todas ahora, si no se va a armar lío. No, sí, son fáciles, tranqui. No, Dale. primero que nada queríamos comenzar hablando sobre las medidas que ha tomado el gobierno departamental ante la parálisis de la actividad económica en el país por los primeros casos del COVID-19 y bueno, y en esto de las entregas de las canastas a las personas que tenían problemas económicos, en su situación económica no era muy buena, y bueno, preguntarte a quién se les entregó y cómo fue el proceso de selección a las personas que fueron adjudicadas con esta canasta. Bueno, bien, vamos a empezar de lo general a lo particular. Primero, poner en el marco la situación que está en realidad la intendencia o las intendencias, porque es algo que le pasa a las 19 intendencias, a diferencia del gobierno nacional, que recién comienza una gestión que está en la construcción de un presupuesto y en la construcción de los planes de gobierno. A las intendencias nos toma esta pandemia, este marco de crisis sanitaria, económica y ahora social, en el momento de salida. Es decir, nosotros esta semana deberíamos haber estado comenzando un proceso de transición con los candidatos o las candidatas que hubiesen ganado el día domingo. Eso hacía que todo el presupuesto estuviese absolutamente planificado, absolutamente adjudicado y que, digamos, el margen de disponibilidad presupuestal y el margen de flujo financiero sea muy chico, muy chico. Es decir, para poder enfrentar situaciones extraordinarias como la que tenemos hoy, y es algo que vamos a pelear desde el Congreso de Intendentes, que nos toca asumir
el próximo jueves la presidencia, se precisarían recursos extraordinarios a los que las intendencias hoy cuentan. Sobre todo, ¿por qué? Porque para tener recursos extraordinarios vos lo que podés hacer en esta situación es tomar deuda, pero para tomar deuda por el marco legal y jurídico debieras pagarlo antes de irte. Es decir, tomar deuda hoy y pagarla el 20 y pico de noviembre es absolutamente ridículo e imposible. Y otra posibilidad sería ir a la Junta Departamental y que nos vote por 21 votos, es decir, un acuerdo partidario, una deuda que supere el periodo. Pero también, entre que armás el decreto, planificás, vas a la Junta, ya no tenés recursos lo tenés en octubre. Entonces, tampoco es la solución real. Entonces, lo que hicimos, por lo menos en la Intendencia de Montevideo, fue hacer un estudio departamento por departamento para ver cuál es el margen que podemos tener de proyectos o de políticas que íbamos a implementar en lo que queda, de lo que quedaba de acá a julio, que pudiésemos detener o que pudiésemos reasignar esos recursos para tener alguna espalda financiera que nos permita afrontar la crisis de la mejor manera, ¿tá? Eso lo hicimos con todos los departamentos y definimos algunos ejes de trabajo para enfrentar la crisis. ¿Cuál es el rol que entendíamos nosotros como intendencia de izquierda y como intendencia de la capital del país teníamos que tener en este momento? Decíamos, bueno, una gestión que atienda primero la espalda económica de la gente, es tratar de dar algún espacio para el pago de contribución, de patente, de precios, de tributos, de tasas que se le pagan a la intendencia. Por eso definimos un plan de alivio financiero que fueron unos 1.500 millones de pesos que tiramos para adelante, casi 40 millones de dólares, que es un montón de dinero para la intendencia, que tiramos para adelante sabiendo que asumimos un nivel de incertidumbre, es decir, suponemos que la economía empieza a moverse y que la gente va a ir pagando, pero también es la incertidumbre de lo que vayan definiendo los montevideanos y montevideanas de aquí en más, porque en realidad ese dinero lo necesitamos, ¿tá? Para que quede claro que la gente que puede pagar lo pague, ¿no? Un riesgo que toma la intendencia en este caso, ¿no? Es un riesgo que toma, pero que entendíamos que había que tomarlo desde el momento que se empieza a detener la actividad económica y que hay familias que no que pierden sus ingresos, ¿tá? Eso por un lado. Ahora voy a ir después al tema de la espalda de la gente. Por otro lado, una política alimentaria, ¿tá? Que permita entregar, en este caso, una primera entrega de 10.000 canastas, una segunda entrega de 10.000 canastas que está en este momento en proceso, luego una entrega de unos vouchers o similares por definición de la Junta Departamental de unos 10 millones de pesos, y luego veremos para adelante cómo sigue la cosa, pero va a estar el apoyo a ollas o más canastas, veremos cómo sigue. Ahora hasta junio lo tenemos más o menos cubierto. Después, una política de vivienda, ¿no? Tratar de vivienda específicamente en los sectores más vulnerables. Por eso, a partir del mismo 13 de marzo, cuando se definió el parate y la crisis sanitaria, le pedimos al Servicio de Convivencia Departamental que haga un censo en todas las pensiones y identifique aquellos sectores que tienen mayor vulnerabilidad y que pueden caer o podían caer en situación de calle. Sobre todo, primero, porque no queremos más gente en la calle, obviamente, pero también porque entendíamos que en una política contra el COVID, donde la frontera principal era quedarse en casa, que la gente quedara en la calle era más complejo. La verdad es que nos hubiese gustado que el gobierno nacional tuviese una política clara contra los desalojos y para sostener la gente en su casa, como han hecho otras ciudades y otros países. Lo cierto es que no sucedía, entonces la Intendencia definió allí un subsidio de unos 6 millones de pesos por 2 meses para sostener a unas 450 personas que estaban a punto de caer en situación de calle. Entonces, una de espalda financiera, una alimentaria, otra de vivienda, y a nivel laboral, en principio, por ahora lo que hicimos fue suspender algunos pagos y tasas de emprendimientos y cuestiones productivas, como las mesas y sillas de los bares en las veredas, los entarimados y demás que generaban pagos cuando el bar estaba cerrado. Pero estamos pensando en realidad, y seguramente en los próximos días, no la voy a quemar porque la estamos terminando de trabajar y todavía tenemos que ajustar algunos números
por el tema financiero, vamos a tirar la pata laboral que va a poner sobre la mesa la Intendencia. Y la otra que me olvidaba era la sanitaria, que firmamos un convenio con la Universidad de la República y con el sindicato médico en un tridente que es súper potente, porque la Intendencia en realidad pone la infraestructura territorial, la logística y el despliegue en el territorio. El sindicato médico pone voluntarios, estudiantes y médicos y asesoramiento técnico, y la Universidad de la República tiene, además de la cátedra de epidemiología, tiene el Hospital Pasteur, al Hospital de Clínicas, al Instituto Pasteur y la capacidad de testeo. Entonces, en ese convenio lo que definimos fue realizar testeos en las poblaciones más vulnerables y sobre todo en aquellas zonas donde esas poblaciones tuvieron que acceder a la alimentación a través de ollas populares u otras acciones solidarias, y que eso puede haber generado con mayor contacto físico del deseado en momentos de comienzo de la pandemia. Esas fueron, digamos, las 5 líneas: la habitacional, la sanitaria, la laboral que estamos armando, la de espalda financiera y ya me la mareé, creo que ya te la dije, las 5. Esas fueron un poco el paquete de medidas. Con respecto puntualmente a lo que me preguntaste de las canastas, en realidad lo que se hizo fue cruzar datos entre la población MIDES, digamos, los últimos datos que teníamos del MIDES, población BPS y los datos de la Intendencia. Igual, obviamente esto se armó en 4 o 5 días rápidamente para salir, y puede haber existido allí algún error. De hecho, hubo una denuncia pública que, no hay que dudar lo que hizo el sindicato de trabajadores, que hizo ADEOM. Nosotros le pedimos a ADEOM que nos entregara esa denuncia formalmente, no lo hicieron, pero igualmente, como era un tema de interés y que nos preocupaba, lo que hicimos fue tomar las declaraciones de tanto de Valeria Ripoll como de Eduardo Viñolo de los medios y hacer una investigación de urgencia administrativa que está en curso, y veremos qué es lo que da. Pero en principio esa es la línea de entrega de las canastas, ¿no? ¿Y nos podrías comentar más o menos qué era lo que contenía en cada canasta? Sí, de memoria ni... Pero más o menos, ¿viste? más o menos. Esta es la que tendría que haber leído. Pero a ver, la canasta de la Intendencia, para que se hagan una idea, tenía más de 20 kilos de alimento y tenía artículos de higiene y artículos sanitarios, además de frutas, verduras, obviamente todo lo que es arroz, aceite, harina, atún. Eran más de 20 kilos de comida. Y por la forma que compró la Intendencia, y esto quiero destacar el trabajo que hicieron todos los compañeros que están en la gerencia de compras y demás, que compraron de a 10.000 kilos, los precios fueron muy buenos, y lo que rindieron los 1.000 y pico de pesos que salía cada canasta, comparado con lo que hubiesen comprado en un almacén y demás. Me hacen acordar del libro, muy bien. De los libros. Porque es importante lo del libro. Mirá, me olvidé de una pata, es una vergüenza que me la haya olvidado, pero me olvidé cuando te decía todas estas de la cultural. En realidad se definieron 10 millones de pesos para un fondo cultural, teniendo en cuenta que todo el sector económico asociado a la cultura es el primero que cae, porque se cierran los espectáculos públicos y veremos cuándo vuelven, y es seguramente el último en volver. Y ahí, para la Intendencia y para la gestión Frente Amplista de la Intendencia, profundamente poder apostar, apoyar a la cultura y a los colectivos culturales siempre ha sido y es una línea fundamental. Fíjense que el Ministerio de Educación y Cultura tiene un presupuesto de 30 millones de pesos. ¿Está? ¿Qué dice? Que me haga un test. Bueno, no sé si para vos o para mí. 30 millones de pesos. Y en este momento agregó 5 millones más para todo el país. Y nosotros de 60 pasamos a 70 solo en Montevideo. O sea, nosotros agregamos 10 millones de pesos solo en Montevideo y el MEC agregó 5 para todo el país. O sea, con ese fondo vamos a poder sostener actividades culturales y apoyos a los diferentes colectivos para que puedan de alguna manera tener alguna subsistencia en estos tiempos, pero además para otra cosa, que esto se vincula con lo del libro y lo de haber puesto, mira, ahí nos dicen 28 kilos de secos y vegetales tiene la canasta. Mira, ¿ves? Saben más detalle que yo. Hay más detalles. Más detalles, me parece bárbaro. Que es importante, que tiene que ver con el relato, con el discurso
y con lo que llega a las casas y a las familias en tiempos de confinación, en momentos donde lo que se le pide a las personas es que estén lejos del otro, con todo lo que implica eso para una concepción de izquierda y para una concepción colectiva de los proyectos y una concepción de sociedad que tiene que justamente encontrarse en convivencia en el espacio público y construir con la gente en la calle. Justamente en ese momento poder construir otro relato, sea por streaming, sea por TV Ciudad, sea por redes sociales, pero que los colectivos culturales generen otras cosas, es más que importante, en realidad es sustancial para nosotros en este momento. Sí, aparte de lo del libro, tuvo repercusión a nivel mundial. Yo estuve leyendo en Brasil, en San Pablo, estuvo entre las noticias más leídas por más de una semana en el Folha de San Pablo. Nada, obviamente que es un orgullo, ¿no? Digo, para todos los frente amplistas que eso suceda, porque creo que habla de las prioridades y de algo que decía me acompañaba Nelly Goitiño, que fue edil frente amplista muchos años, edila, perdón, que no hay pan sin canto, ¿no? O sea, en realidad la cultura es un alimento importante para la gente. Y nombraste algo en la parte de salud, capaz que nosotros poder comentar a ver cuántas policlínicas municipales hay en Montevideo y cuál es el trabajo que se está desarrollando en ellas. Sí, policlínicas hay físicas, no tantas, pero policlínicas reales hay más de 20, porque está desde la policlínica del tabaquismo, la policlínica de salud laboral, hay más de 20 policlínicas que en realidad se han permanecido abiertas incluso ante el cierre del trabajo de policlínica de ACE por la propia pandemia. Ha habido un trabajo súper destacable de todos los funcionarios y funcionarias de la Intendencia, no solamente las policlínicas, pero obviamente que el de las policlínicas es destacable en primer lugar, pero también hay cosas que la gente no ve, que a veces dicen, bueno, están todos en sus casas y en realidad hay más de 3.500 funcionarios y funcionarias que mantienen diariamente la salubridad, la sanidad, el alumbrado, la limpieza, digamos, todas aquellas cosas que hacen que la ciudad funcione incluso en situación de cuarentena, la máxima que hubo en algún momento, porque ahora ya está bastante abierto todo, pero eso siguió funcionando igual. Y además hay algo también que a mí me gustaría destacar de la Intendencia, que quizás los últimos años no nos dábamos cuenta tanto, y no nos dábamos cuenta porque se da como algo normal y porque la gente podía ir a atenderse al público, al atrio, a cualquier piso, pero cuando tuvimos que generar una política de teletrabajo, teníamos la Intendencia preparada para eso, porque se había incluido el expediente electrónico en toda la Intendencia, y una vez cuando está ahí, y en vez de firmar papel, así, firma con la cédula, como tengo acá, miren, para que los que no saben, así firmamos los expedientes de la Intendencia, con el chip de la cédula, mirá, acá, y con un código, ¿ven que ahí se prende? Ahí está. Bueno, esa facilidad, que en el momento que estás ahí en la Intendencia no te das cuenta, cuando tenés que generar rápidamente una política de teletrabajo, nadie tuvo que andar cargando un expediente de un lado para otro, sino que podías hacerlo de la computadora de tu casa. Y además de eso, la ciudadanía tenía más de 400 trámites que los tenía, digamos, en línea para arrancar y para terminar. La verdad que ese fue un avance de todos estos años, que tiene que ver con la Intendencia, pero que también tiene que ver con lo que es la fibra óptica en el Uruguay, el despliegue de internet, todo lo que sabemos que no hace la Intendencia, pero que hace a gestiones del Frente Amplio. Pero bueno, volviendo a las policlínicas, nada, están al firme, están todas trabajando y son parte fundamental del sistema de salud, ¿no? Sí, sin duda. Y Cristian, ¿y por parte de la Intendencia se van a hacer algún testeo por el tema del COVID-19? Bueno, era lo que te comentaba de la línea sanitaria, que firmamos un convenio con la universidad y con el Sindicato Médico del Uruguay. La idea de este convenio justamente es poder generar testeos en las poblaciones más vulnerables y en aquellas poblaciones que fueron o que estuvieron cercanas a alimentarse a través de movidas solidarias o ollas solidarias. Sí. Y aparte tuvo como una ebullición bastante importante en estos meses que salió la pandemia, ahí se notó mucho eso. Sí.
No, sí, A sí. ver, yo creo que acá igual hay que tener en cuenta alguna cosa, que está bien que surjan las ollas populares, es un movimiento social, es una respuesta solidaria de la sociedad, pero que muchas veces termina teniendo una línea muy delgada entre la política pública de solidaridad con la tendencia a la caridad. ¿No? Como seres de izquierda no queremos caridad, sino que queremos políticas públicas desde el Estado que desde el Estado le den respuesta a la situación alimentaria y a la situación social de la gente. Por eso, yo no me canso de repetir, el Frente Amplio se lo planteó al presidente de la República en su momento, acá lo que se hubiera debido generar es una renta básica para los sectores más vulnerables y más vulnerados, mejor dicho, desde el día 1, cuestión que todos y todas quienes tuvieron que quedarse en su casa no hubiese una diferencia entre un funcionario público o entre un profesor que podía dar clases a través de una plataforma o entre un trabajador privado que puede tener un teletrabajo con de repente un feriante que tenía que salir todos los días a ganarse la olla. Es muy fácil decirlo, funcionario público, quédate en casa con cariño. Quédate en casa. ¿No? Esa es la realidad. Y otra cosa es decirle al feriante, ustedes están propagando el virus y están no sé qué cuando tienen que ir a ganarse el mango del día a día. Entonces, está bien lo de las ollas, pero no es la respuesta que debería tener la gente, ¿no? La gente debería tener otra respuesta que no es la olla popular, es comer en su casa con su familia, o sea, con la espalda del Estado atrás, ¿no? Perdón que me caliente, pero me caliento. Sí, no, aparte uno piensa en poder que se le den las respuestas que realmente necesita la gente. Porque claro, es muy fácil decir quédate en casa, pero cuando no tenés las condiciones como para realmente poder quedarte en tu casa, no lo vas a poder hacer, eso sin duda. Y hablando de esto de quedarnos en casa, ¿qué está pasando con el tema de los realojos de las familias que viven en asentamientos? ¿Ya tienen el lugar asignado para poder habitar? Bueno, depende. Asentamientos hay muchísimos. Lamentablemente, en los últimos años, más allá de las políticas que implementamos en los últimos 15 años, que mucha gente logró acceder a la vivienda, algunas de las políticas de vivienda dieron resultados, yo creo que otras no tanto. Evidentemente los asentamientos se mantuvieron, en muchos casos crecieron, incluso con el crecimiento del PBI, incluso con el crecimiento de la economía. Eso creo que nos debería hacer reflexionar sobre otros temas del sistema en el que vivimos y otros temas estructurales que tienen que ver mucho más con el mercado, mucho más con la capacidad que tiene el Estado, ¿no?, de intervenir en el Estado para que la gente pueda acceder a la vivienda. No es solamente hacer realojos y hacer casas, porque también tenemos un montón de apartamentos nuevos que están para alquilar desocupados y sin embargo el precio no baja, porque la mayoría de las personas que accedieron a comprar esos apartamentos no lo hacen para vivienda propia, sino que lo hacen para alquilar y para vivir del capital y para vivir de la renta. Entonces también ahí hay algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, pensando en el futuro, pensando en volver a gobernar a nivel nacional, sobre qué vamos a hacer desde ese lugar. Pero bueno, yo no estoy en el gobierno nacional, tengo que hablar de la Intendencia. Desde la Intendencia, en realidad, las políticas de realojo son de la mano del Ministerio de Vivienda. El otro día tuvimos una reunión mediante Zoom con todas las autoridades de vivienda, para justamente generar una comisión que empiece, porque obviamente más allá de las diferencias partidarias, estos 5 años hay que seguir generando vivienda para que la gente pueda mejorar su situación de vida, eso está clarísimo. Y bueno, generamos una comisión allí de trabajo para empezar a ver cómo vamos a trabajar estos 5 años. Creo que evidentemente igual el problema es de fondo, pero sí quiero hacer referencia a algunos desalojos que hay en la vuelta medio mediáticos, ¿no? Uno evidentemente... Como el de Santa Catalina. La situación de Santa Catalina, que ahí hay 3 situaciones diferentes. Una era del predio de la Intendencia, o el predio público, digamos, que la dificultad mayor que tenía, nosotros lo marcamos ya hace mucho tiempo, es que estaban sobre el colector del saneamiento, que lleva miles y miles y miles de litros por minuto de materia fecal, agua servida, bueno, en fin, con todo lo que eso implicaba de riesgo para la gente. Eso, por suerte, ya hace un tiempo que se fue logrando desalojar, pero cuando digo se fue logrando desalojar, también se logró generar una cooperativa con la gente que estaba ahí,
se logró, bueno, poner en la cola, digamos, de las cooperativas que están para conseguir tierras a partir de la cartera de tierras. Hay una solución institucional. Quedan 4 o 5 familias ahí que hay que ver. Después está el campo privado, el campo privado, la tierra privada, que ahí la Intendencia lamentablemente no puede meterse, por eso está por vía judicial. Hay un desalojo que plantea el privado y que obviamente ahí, bueno, hay que ver qué tiempo la justicia define. Y por otro lado, hay una franja ahí que en realidad no es habitable porque es terreno rural, pero bueno, eso sería el problema menor. La cuestión es que ahora, en este momento, la situación la tiene la justicia, y cuando la tiene la justicia nosotros mucho no podemos hacer, más bien no podemos hacer nada. Esa es una situación. La otra, ¿Y hay algún proyecto con respecto ahí a los predios, Cristian? No, igualmente, acá hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ocupaciones y demás, con la especulación. Porque cuando hay de 1000, son menos, pero pongamos 1000, siempre está la gente que precisa vivienda realmente, el que fue y aprovechó y ocupó porque dice, si acá me dan, me gané y después la vendo, lo que fuera. Después está el narcotráfico, que siempre está presente en esas situaciones, siempre está presente. Y después está el propio privado, que hasta a veces aprovecha la ocupación para decir, bueno, ahora sí, porque el Estado me da respuesta y me compra el terreno. Entonces, siempre hay una situación muy compleja que en realidad los que terminan en el medio son los que, de repente de esos 1000, los 300 o 400 o 500, no importa, que realmente necesitaban una solución habitacional. Poder identificar esas situaciones es súper importante desde el Estado, nacional y departamental, para dar respuesta por ahí y no quedar enganchado en el otro entramado y en el otro barullo de intereses que siempre están cuando hay tierras y cuando hay capital y cuando hay posibles rentas. Y después está lo que sucedió el fin de semana pasado, que se puso a la Intendencia allí como desalojando familias en invierno, etcétera, y en realidad ahí fue, yo casi que diría una operación mediática bastante burda, porque en realidad ahí donde ocuparon estas personas, nosotros teníamos datos que se ocupó días antes. De hecho, empezó el lunes, empezaba la construcción de un alojo, justamente ahí iban viviendas del asentamiento Candelaria, es decir, lo que se ocupó días antes fue una tierra donde iban a construirse viviendas para el realojo de otro asentamiento. Y se hizo de forma adrede días antes, y que según nuestros informes de Inspección General y de los propios vecinos que están en la vuelta, la ocupación no era con las familias durmiendo ahí, sino que había serenos que se quedaban en la noche esperando y especulando para dar esta situación. Y cuando cayeron los medios aparecieron todos los niños y demás. Entonces, uno tampoco es boludo, por decirlo de alguna manera, sí. Y que se haga 2 o 3 días antes de que comiencen las obras, también por algo es. Pero bueno, nada, hay que estar atento. También la Intendencia tiene muchos años de trabajo en todos estos temas y es difícil que los pasen. A veces a los funcionarios ya más o menos la tienen clara. Bien. Cristian, tomando un tema que siempre está en la parte hablando del tema de los medios y todas esas cuestiones que siempre es parte de las noticias muchas veces, y es el tema de la higiene y la limpieza del departamento, de la ciudad. ¿Cómo está funcionando en el marco de la emergencia sanitaria? Bueno, a ver, obviamente, primero nosotros venimos, y lo mostró el último monitor, la última encuesta, que viene mejorando la percepción de la ciudadanía en cuanto a la limpieza de la ciudad. Hay 2 cosas muy graciosas que bueno, en realidad hablan mucho de nosotros. Cuando uno mira en el monitor de equipos cómo ve la situación de la limpieza de su propia cuadra, casi el 80%, 90% la ve bárbara. Ahora, cuando ve la ciudad, la ve fea, ¿no? Entonces, mi cuadra está bien, porque yo no me voy a hacer responsable de decir que mi cuadra está fea, pero el resto de la ciudad está horrible. Eso ya habla de cómo somos en general los montevideanos y montevideanas para plantear estos temas. Pero desde que se tomaron algunas decisiones hace un tiempo, que se intervino el servicio de mantenimiento, se modificaron las tareas dentro de la división limpieza, incluso dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental, se generó también un compromiso de trabajo mucho más comprometido, valga la redundancia, con los trabajadores de ida y vuelta. Creo que se hizo un trabajo de generación de confianza importante. Me queda un ratito para ir a dormir ahí, me manda a dormir ahí más. Todavía tengo que ir a la española, porque tengo médico hoy.
Un clavo, pero bueno, así va. Se generó un buen ida y vuelta allí, de una generación de confianza. Si ustedes se fijan, desde cuánto hace que no hay un paro en limpieza, ¿no? Incluso pasamos el primer diciembre en muchísimo tiempo sin un paro y sin ningún tipo de disturbio que no tenga que ver con la generación de basura y de residuos en la ciudad, que es normal. Diciembre es un disparate lo que sucede en general con los residuos. Pero bueno, venimos trabajando bien, están saliendo más de 30 camiones diarios, que es muchísimo. Y bueno, suponemos que va a seguir en esta línea, en este camino. Obviamente que ahora tenemos la flota, no por camiones, sino por cantidad de gente un poco disminuida, sobre todo porque obviamente hay muchos funcionarios que son de riesgo, entonces están en sus casas porque tienen determinada edad o determinada enfermedad o lo que fuere, y se quedan allí en sus casas. Igual, le voy a contestar algo ahí que preguntó lo del preocupate antes que la gente use tapaboca en el bondi. Me parece bárbaro que lo plantee así, porque justo hoy no, ahora, por eso tenía la computadora acá, tengo que presentar una resolución que hace obligatorio el uso de tapaboca en el ómnibus. Así que a la ciudadana, a la vecina de Montevideo, que se quede tranquila que tiene que ser obligatorio ahora en breve. Bien. Cristian, estamos en el mes de mayo, también hoy comentaste algo sobre el tema de las elecciones departamentales, y en un panorama normal hubieran sido las elecciones el pasado domingo. Sí. La Intendencia siempre estuvo abocada al tema de la cercanía, del gobierno de cercanías, y bueno, ¿nos podés contar más o menos cuál es el rol o el funcionamiento que tiene el alcalde, que muchas veces se desconoce y que para nosotros tiene un rol muy importante? Bien, ¿no? Del alcalde me referís a los 8 alcaldes de Montevideo, a los 7 alcaldes y a la alcaldesa de Montevideo. No, 2 alcaldesas tenemos, pobre Susana, me olvidaba, Susana y Sandra. Bueno, a ver, en realidad son los primeros 10 años de experiencia del tercer nivel de descentralización, ¿no? Como todo proceso, más allá de la importancia y desde el punto de vista político e institucional que tiene el tercer nivel de gobierno, yo creo que tiene mucho todavía para mejorar, para profundizarse, que todavía hay competencias que perfectamente podría incorporar el tercer nivel de gobierno, pero obviamente hay que discutir el tema presupuestal, el tema de los recursos humanos, de las capacidades. También es cierto que Montevideo es un departamento con muchas realidades, pero es un departamento chico, al igual que el Uruguay, o sea, cuando uno compara, y que quizás uno dice, bueno, en Santiago Vázquez debiera haber, por ejemplo, un municipio, y no lo hay, que es un pueblo, y de repente tenés 2 municipios que se separan por una calle que nadie entiende muy bien, o por lo menos a mí me genera eso, y entiendo a la ciudadanía cuando lo plantea. Creo que hay ahí alguna cuestión que todavía perfectamente podemos discutirla. Hay algo que todos los seres humanos tenemos, que es pensar los procesos políticos de acuerdo a su vida o a la cantidad de años que vive sobre este mundo, pero en realidad los procesos históricos son mucho más largos, y 10 años de un proceso institucional es muy poco como para hacer un análisis exitista ni fatalista, ¿no? Yo no soy ni una cosa ni la otra. Cuando dicen, esto no funciona, no. Hay muchas cosas que funcionan muy bien, pero tampoco, qué bien que funciona la descentralización, hay cosas que no. Creo que hay un proceso de discusión que es importante por ahí, pero seguro que sí o sí hay la línea de trabajar en contacto con la gente, descentralizando el poder, dando participación. Y cuando digo participación, creo que tenemos que tener el cuidado de no caer en esto de la participación que es simplemente dejarle a la gente elegir entre cosas que yo ya le di para que elija, o que en realidad lo que hace es legitimar la decisión del gobernante o del administrador, sino transferir poder, que es lo más difícil en realidad. Y eso le cuesta a la derecha, le cuesta a la izquierda y le cuesta a cualquiera que gobierna, porque cuando uno gobierna quiere decidir. Entonces transferir poder es complejo. Pero bueno, también es parte de los procesos históricos y de los procesos sociales que tenemos que dar como sociedad, y que tenemos que también liderar como fuerza política. En ese sentido, bueno, el alcalde, la alcaldesa, evidentemente debiera ser, y es de muy buena manera en muchos casos, la primera línea de encuentro con el vecino, con la vecina, o sea, el que está ahí para poder transferir
las necesidades, para poder plantear las respuestas, y también para construir comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, construir comunidad, construir colectivo, e identidad con los barrios y con la ciudad. Sin identidad es difícil que la gente sienta algo propio. Si nosotros seguimos pensando que el espacio público, como es de todos, en realidad es de nadie, es complicado. Si es de todos es porque es tuyo, porque es mío, porque es de todos un poquito, y eso se logra con identidad, y eso es importante que lo trabaje muy bien la descentralización. El sentido de pertenencia, ¿no? ¿Estoy hablando muy rápido? Pues yo No, impecable, estamos impecables, Cristian, la verdad que se ha hecho muy ameno. Yo estaba medio nervioso al principio, te digo la verdad, pero ahora ya estamos para otro vivo capaz después. Sí, claro. Han salido ahora, ayer hubieron unas declaraciones de un ministro con respecto a los feminicidios y todas esas cuestiones. Parecería ser de que las OSC que trabajan en el MIDES, vinculadas al tema de violencia de género, no sabrían cuál es su futuro y tienen parte son congestionadas con la Intendencia. ¿Tiene la Intendencia algo previsto si eso realmente dejara de funcionar? Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros lo mismo que te decía hoy, el espacio presupuestal es el que tenemos, por un lado. Por otro lado, nos queda hasta diciembre, habría que ver el gobierno que viene qué expectativas y qué planes tiene en cuanto a política pública con la sociedad civil. Igualmente, la Intendencia trabaja permanentemente con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de las políticas que tienen que ver con desarrollo social, con empleabilidad, con inclusión, con juventud, con niñez, se hacen a través de la sociedad civil. Lo que es seguro que no habría capacidad de absorber todo lo que el MIDES tenía a través de la sociedad civil de todo el país, solo con la Intendencia de Montevideo. Y digo esto en cuanto a la sociedad civil, como en cuanto a todo lo que el gobierno deje de hacer. O sea, la Intendencia no va a poder absorber todo lo que deje de hacer el gobierno nacional, porque primero, tiene tareas que tiene que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que hacer, más allá de que confiemos y querramos las políticas culturales y políticas sociales, hay un ABC que hay que encarar, hay que limpiar, hay que hacer calle, hay que alumbrar, etcétera. Pero además porque presupuestalmente sería imposible. Nosotros somos el 3% del presupuesto nacional. O sea, del 100 del gobierno nacional, la Intendencia es el 3. O sea, ese 3, haciendo todo lo que tiene que hacer, de ninguna manera podría absorber todo lo que el gobierno nacional no haga. Eso hay que tenerlo claro, porque también sabemos que son muchos los colectivos que van a ir a decir que la Intendencia me salve, y lamentablemente la respuesta muy seguido va a ser no podemos, y bueno, y servirá para que también se genere conciencia de lo que implica cambiar algunas políticas a nivel nacional, y que bueno, dar la talla dentro de 4 años. Sí, sin duda. Siguiendo esta línea que hablabas con respecto a la Intendencia y que no va a poder afrontar todas las cosas que el gobierno deje de hacer, y sabiendo que es el frente de izquierda que nosotros vamos a tener para poder batallar la crisis que tenemos que afrontar. Consultarte si hay algún plan a largo plazo que pueda decir, bueno, de última vamos a trabajar en esto que es vivienda, en esto que es trabajo. ¿Tiene algún plan a largo plazo en la Intendencia como para poder afrontar esto que se nos viene, no? Bueno, a ver, hay una respuesta que es reiterada de mi parte, pero que creo que tiene que quedar claro, que el largo plazo de la Intendencia en este momento es muy corto, ¿no? Por obvias razones. Sí, sin duda. Creo que sí, y acá voy a ir a la fuerza política. Yo creo que la fuerza política debiera rever todo el programa departamental en este momento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el programa político departamental que le íbamos a proponer a la ciudadanía para haber votado hace 2 días, en una circunstancia que ya íbamos a tener el gobierno nacional llevado adelante por el gobierno multicolor, pero en una situación económica y sanitaria y laboral específica, y otra cosa es la elección que vamos a tener en septiembre y los 5 años que vamos a tener por delante, con esta situación que hemos vivido de la crisis sanitaria, pandemia y sobre todo los 100.000 pobres nuevos que nos está regalando este gobierno en muy pocos meses. Entonces, si hay algo que hay que definir realmente en este momento es
y esto para opuesta ya para el comité, para los juristas, todo, es reveamos. Estamos tomando nota, quédate tranquilo que esto lo vamos a empezar a discutir ahora. En un ratito tenemos reunión de coordinadora y ya después seguimos el jueves discutiendo esto en los comités de base. No digan que fui yo el que empecé a quemar todo, porque después... No, pero después me tratan de quilombero, no quiero. Pero bueno, realmente hay que rever, porque no es lo mismo el rol de la intendencia, en que va a tener que cumplir desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, pero igual, reitero, del 3% del presupuesto, por más que destinemos muchísimo a políticas laborales, si el gobierno nacional tira todo, no vamos a poder dar resistencia a eso, ¿no? Va a estar complicado, sin duda. Y bueno, ahora vamos a poner un poco picante porque hace unos días el diario El País sacó un artículo, una nota de un edil blanco, donde dijo que mentía, que con el tema del déficit de la intendencia, y que dice que en el 2019 dice que empezó porque estaban en campaña para el compañero Daniel Martínez. No sé, ¿qué tenés para decirle a...? No, yo creo que el edil Barrio Bove, el encierro le hizo mal, seguramente esté extrañando ir a misa los domingos, que era algo que él hacía normalmente, o tomar aire un poco en la semana, porque evidentemente son afirmaciones que no tienen ningún tipo de asidero por ningún lado. Fíjense ustedes que si algo le pegaron a la intendencia en el 2019, ¿qué fue? Que tenía todas las calles levantadas, que no se podía caminar por ningún lado, que estaba lleno de obras, ¿no? Entonces, si algo le hubiese venido bien, en todo caso, al Frente Amplio, a la elección y a Martínez por haber sido el intendente en todo caso, era haber tenido las obras terminadas, no tener todo dado vuelta. Lo que pasa, y él lo sabe bien porque es edil, que el sistema burocrático nuestro, evidentemente, mirá, alguien quiere arrimarse al comité ahí, anoten, así, hay que estar atento ahí a la militancia. Che, hay que militar, chiquilines. Bueno, en fin. Por meterme ahí me perdí lo que te estaba diciendo. Que si algo era importante, en realidad era tener las obras terminadas, ¿no? Y no estar en realidad con toda la ciudad a la vuelta. Entonces, decir que hicimos más obra para hacerle un favor a Martínez, yo creo que en todo caso no se lo hicimos mucho. Pero además él tiene claro, le decía, por la burocracia de la administración pública, que la burocracia, cuando hablamos de burocracia, hablamos de transparencia también, porque todos los pasitos que hay que dar hacen que los procesos sean transparentes, hace que los primeros años en realidad uno define presupuesto, después va a la Junta a votar un fideicomiso, vota el fideicomiso, eso va al Banco Central, el Banco Central lo define que sí o que no, hace algunos cambios, después por el formato que nosotros elegimos teníamos los pliegos de obra auditados en la UNOPS fuera de país, entonces también eso llevó un tiempo y muchas obras que hubiésemos querido arrancar en 2015 arrancaron en 2018, pero se hizo de forma transparente, con recursos genuinos, con préstamos que se estaban pagando en fecha y en forma y que además van a dejar un shock de infraestructura en el departamento histórico, porque se van a hacer más de 500 millones de dólares en obras, que hoy a la gente le podrá joder más o menos, porque obviamente cuando uno tiene la casa dada vuelta la rompe, ¿no? Porque a nadie le gusta tener el baño dado vuelta, el living dado vuelta, la escalera con los nylon, pero cuando está todo pronto, qué lindo tengo la casa. Bueno, hay que pasar por el momento de obra. Sin duda. Bueno, no, y nada, yo creo que Barrio Bove llora por la herida porque metió 100.000 pobres en un mes. Con esa cifra, escuchame. Sin duda. Bueno, Cristian, darte las gracias por haber aceptado y estar conversando con nosotros, pero me tiran una última pregunta acá de fondo y me dicen si vas a estar el viernes con DJ Sanata en la noche. Bueno, dicen que es la última, puede que vaya. Este viernes pasado no pude ir por este quebrantito ahí de salud que tuve, que por eso tengo que ir para ahí a la española ahora, pero el viernes puede ser, si se la debo a mi amigo Gonza Camarota, que es un gran amigo y un loco que realmente más allá del laburo que hace como comunicador, siempre le pone la espalda a sus ideas, que no todo el mundo lo hace cuando tiene un medio de comunicación. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, la verdad que sigan haciéndolo, sigan metiéndole, la verdad que está buenísimo que puedan dar estos espacios también para que la gente
charle, hable. Y si llegan preguntas después, si las quieren mandar, vamos arriba. Estamos ahí. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo grande y que te mejores, ¿sabes? Arriba.